el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 2 al 11, que dice así: pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Está hablando de Jesús. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras uno, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, le dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Jesús estaba en el templo enseñando. ¿Se acuerdan el mensaje del domingo pasado? Sí, el día anterior habían estado debatiendo acerca de la veracidad del testimonio de Jesús. Habían estado debatiendo acerca del ministerio de Jesús, ¿sí? Había gente que decía que él era profeta y había otros que dudaban de que él fuera profeta. Discutían acerca de su origen y los fariseos, los escribas, decían que era imposible que él fuera profeta y usaban una buena excusa: de Galilea nunca salió nada bueno, ¿sí? Y aún el mismo Nicodemo, que era uno de ellos, pero que había tenido vínculo con Jesús, lo había escuchado y había sido impactado por el mensaje y la enseñanza de Jesús, fue cuestionado. Y cuando dijo, nunca condenamos a alguien sin haberlo escuchado primero, los fariseos y los escribas le dijeron, ¿qué? ¿Ahora vos también sos discípulo de Jesús? Y después le dijeron, ¿qué? ¿Vos también sos de Galilea? Estudia la palabra y vas a ver que nunca salió nada bueno de Galilea. Todo esto al finalizar el capítulo 7 de Juan lo encontramos. Y ahora dice, al día siguiente, después de que cada uno se había ido a su casa, de nuevo Jesús está en el templo y de nuevo la gente se agolpa para escucharlo. Pónganse en el lugar de los fariseos y los escribas, ¿no? Ellos que eran los dueños de ese lugar, los señores del templo, llegan al templo y se encuentran con que hay otro ocupando su lugar. Que hay otro que es el que llama la atención de las multitudes. Y entonces siguen buscando cómo hacerlo caer, cómo bajarlo de ese lugar, ¿no? Y dicen que salen a buscar a una mujer, porque no es que justo iban de paso por ahí y se encontraron a esta mujer adúltera. Dice más adelante el texto en el capítulo 8, ahí en el versículo 6, que intentaban tenderle una trampa, ¿sí? Así que esta mujer adúltera fue parte de esa trampa. A ella también la usaron. Dice que la encontraron en el acto mismo de adulterio. ¿Qué hacían los escribas y los fariseos en el dormitorio en el que esta mujer estaba haciendo lo que hacía? ¿Qué hacían metidos ahí? Sino buscar una manera de desprestigiar el mensaje. ¿Qué tenía que ver esa tarea de los fariseos con la tarea real, con la tarea verídica, con la tarea importante que tenía que llevar adelante un líder de la iglesia?
¿Qué tiene que ver eso con nuestra tarea? Pero sin embargo, estaban buscando un argumento para descalificarlo. ¿Sí? Ahora nuevamente, como lo hacían el día anterior, cuando le decían que él era Galileo y entonces no podía ser profeta, buscaban de nuevo a ver qué respondía frente al pecado de esta mujer para acusarlo nuevamente. Y déjenme tratar de hacer algunos paralelos. Más adelante en el Evangelio mismo de Juan, en el capítulo 9, se relata la historia de un ciego de nacimiento. Y todo el capítulo 9 va a girar en torno a esta historia. Primero, los discípulos que le preguntan a Jesús sobre el origen de la ceguera de este hombre. Después, Jesús confrontando con este hombre, va confrontando, encontrándose con este hombre, ¿sí?, que hace barro, se lo pone en los ojos, lo envía a que se lave y este hombre vuelve sano de su vista. Después, el testimonio que llega a los fariseos y nuevamente los fariseos que empiezan a buscar explicaciones y a tratar de enfocarse en ver qué pueden hacer para desprestigiar el mensaje de Jesús, ¿sí? Y entonces, frente a la evidencia indiscutible del milagro que no podían cuestionar, tratan de encontrar una forma de decir que eso no está bien, que eso es del demonio, que eso no responde a la bendición de Dios. Y entonces, en vez de enfocarse en lo verdaderamente importante, dicen, no, pero lo hizo un sábado. Este no guarda el sábado, entonces no es de Dios. Siempre buscando alguna manera de tirarlo abajo. Y termina el capítulo hablando de otra ceguera, de la ceguera espiritual, de la ceguera que justamente tenían estos hombres, los que trataban de inculparlo. Y entonces, como les decía, quisiera trazar algunos paralelos. Y un paralelo con esta historia, ¿sí? Esta historia que tanto ha marcado en este tiempo nuestra enseñanza, nuestro énfasis, nuestro eje. Diego hablaba del operativo retorno, que es la historia del hermano menor y del hermano mayor. Me parece que hay algunas semejanzas entre la historia de esta mujer adúltera, entre la historia de este ciego de nacimiento y estos otros ciegos espirituales, y la historia del hermano mayor y el hermano menor. Y quiero hablar de dos cegueras. La primera es la ceguera del hermano menor. La ceguera del hermano menor es la misma ceguera de la mujer adúltera y es la misma ceguera de este ciego de nacimiento, con sus bemoles, pero hoy los quiero agrupar. Tanto el hermano menor como la mujer adúltera habían elegido un camino lejos del Padre. Nadie lo puede discutir. No estamos acá para hacer apología del adulterio, ni tampoco para hacer apología de la rebeldía, ¿sí? Para nada. Estas personas estaban ciegas y eso nadie lo discute. Jesús tampoco lo convalidó. Estaban ciegos, y estaban ciegos porque habían elegido estar lejos del Padre, habían elegido estar lejos de Dios, habían tomado decisiones lejos de Dios, se habían movido bajo sus principios, bajo sus propias decisiones, bajo sus propios valores, fuera de la voluntad de Dios. El hermano menor, ¿qué hizo? Le dijo al padre, dame lo que me toca, yo me voy de casa porque voy a hacer la mía. No quiero estar acá, no quiero estar bajo tu autoridad, no quiero responder a tus parámetros, quiero hacer mi vida. Quiero moverme como yo lo disponga. Quiero gastar el dinero como a mí se me antoje. Quiero hacer mi vida. De la mujer adúltera no hay mucho para decir, ¿no es cierto? Una mujer que estaba engañando a su marido, una mujer que, sea por la razón que fuere, estaba viviendo definitivamente fuera del marco de la bendición de Dios para su vida. Estaba ciega. Ambos reconocían que estaba lejos del Padre. De hecho, en algún momento reaccionaron y fueron sanados
fueron libres de esa ceguera, abrieron sus ojos cuando dispusieron humillarse delante de Dios y recibieron el perdón y la restauración de Dios. ¿Estaban ciegos? Sí. Pero fueron ambos restaurados por Dios porque estuvieron dispuestos a humillarse, porque reconocieron su pecado, porque volvieron al Padre. Por otro lado tenemos a este ciego de nacimiento, ¿sí? Dice la palabra que evidentemente no estaba así por su propia voluntad. Tampoco por el pecado de él ni de su padre. Jesús dice, él no está ciego por el pecado de él o el pecado de sus padres. Él está ciego para que la gloria de Dios se manifieste, dice. Para que se cumpla mi propósito. Eso es lo que Jesús le responde a los discípulos. Lean después el capítulo 9, versículo 1 al 12 del Evangelio de Juan. Ahora, de la misma manera que estas otras dos personas, que la mujer adúltera y que el hermano mayor, recibe la vista cuando experimenta el toque sanador de Jesús. Recibe la vista cuando, sin cuestionar su autoridad, con obediencia y en esperanza, decide caminar lo que Jesús le dice. Permite que Jesús le toque los ojos con ese barro y obedece la voz de Jesús que le dice, anda al estanque de Siloé y lavate y vas a recobrar la vista. Y eso fue lo que él hizo. No lo cuestionó. Se sometió a la autoridad de un hombre que le ofrecía esperanza, de un hombre que podía transformar su vista, que podía transformar su realidad, que podría abrirle los ojos cuando desde el nacimiento no conocía la luz. Y así lo hizo. Y así recobró la vista. Ninguno de ellos se jactaba de su condición. Quizá lo habrán hecho en algún momento, pero ahora delante de Jesús, ninguno arrogó de decir, yo estoy lejos tuyo. El hermano menor llegó al padre diciéndole lo que había decidido cuando estaba ahí, deseando las algarrobas de los cerdos. Voy a ir y le voy a decir, pequé contra el cielo y contra vos, haceme como uno de tus jornaleros. Venía humillado. La mujer adúltera había sido arrastrada de la misma cama en la que estaba pecando a los pies de Jesús y estaba ahí humillada. Vayan a saber uno si le habrán dejado vestirse para llevarla delante de Jesús. Pero humillada y todo, recibió el perdón de Jesús. No estaba en una actitud arrogante. Podría haber salido corriendo cuando se dieron vuelta a las que lo acusaban, pero sin embargo, cuando ya se habían ido todos, ella seguía ahí, avergonzada. Avergonzada por su pecado y avergonzada por estos atorrantes. Sin embargo, se humilló. Y de la misma manera el ciego. Cada uno recibió por el poder transformador del Padre lo que necesitaban. Para recibirlo ninguno se aferró a su orgullo. Y con humildad se dispusieron a ser tratados por Dios de una manera nueva. Y fijémonos, el hermano menor, ¿qué hizo? Recibió el amor restaurador del Padre, ¿sí? Recuperó su condición de hijo. Era hijo. Recuperó su condición de hijo. Porque era hijo, pero vivía como un jornalero. Era hijo, vivía peor que los empleados de su padre. Volvió humillado, volvió entendiendo que él debería someterse a trabajar para su papá como uno de sus empleados, pero en esa actitud humilde, humillándose delante de su padre, el padre lo volvió a vestir como hijo y le devolvió su condición. La mujer adúltera recibió el perdón de Dios y se fue libre de la condena que querían imponerle los que lo acusaban. No es que Jesús de nuevo convalidó el pecado. Él le dijo, yo no te condeno, pero volvé a tu casa, anda con tu marido, no peques más. Aprovecha la oportunidad que tenés de ser restaurada. Podría haber sido apedreada. Dios le dio una oportunidad. Y el ciego de nacimiento, por supuesto, fue sano y pudo por primera vez abrir sus ojos,
disfrutar la vida de una manera diferente. Ahora miremos la otra ceguera, la ceguera del hermano mayor. Esta ceguera es la misma que sufrían los escribas y los fariseos. El hermano mayor vivía ¿dónde? ¿Dónde vivía el hermano mayor? En la casa del padre. Nunca se fue. De hecho, era el dueño de casa. El padre le dice en la historia, ¿se acuerdan? Hijo, todo lo mío es tuyo. Yo ya repartí. A tu hermano le había dado lo suyo. Todo lo que tenemos acá te pertenece, es verdad. Se consideraba por eso un hijo fiel y obediente, ¿no es cierto? ¿No es eso al fin y al cabo lo que le reclama al padre? ¿Qué le reclama el hijo mayor al padre? Papá, yo siempre estuve acá, siempre te obedecí, siempre hice lo que está bien, soy intachable, nadie tiene nada para cuestionar de mí, prolijito, obediente, impecable, el hijo ideal. Y justamente por eso él creía que no tenía nada que corregir. Justamente por eso él creía que él estaba perfecto. Y por supuesto, perfecto si me comparo con el otro, si me comparo con el hermano menor, ¿no? Así que lo único que esperaba es que el padre le dijera siempre que estaba todo bien. Y lo único que estaba anhelando es que el padre le dijera todo el tiempo, hijo, vos sos el mejor. Y de igual manera estos religiosos, los religiosos de la época de Jesús, se consideraban los guardianes de los valores del reino. Ellos creían que ellos eran los que tenían la verdad revelada. Ellos creían que nadie podía discutirlo, ¿sí? Ellos eran los que entendían y poseían la revelación divina. Y por eso eran los principales de la sinagoga. Conocían la ley de Moisés. La manejaban como nadie. ¿Quién les iba a cuestionar algo? ¿Había alguien que se pudiera asemejar a ellos? ¿Había alguien que pudiera hacer las cosas mejor que ellos mismos? En ambos casos negaban que Dios pudiera obrar de una manera diferente a la que ellos consideraban que era la correcta, a la que ellos conocían. Y les molestaba que personas que ellos consideraban inferiores estuvieran experimentando el poder y el amor de Dios y que eso ocurriera fuera de los parámetros establecidos, fuera de la manera que para ellos era la correcta, fuera de la escena en la que ellos eran protagonistas. Si vemos el capítulo de Juan en el que se relata la historia de este ciego, capítulo 9, versículos 26 al 34, encontramos este relato. Dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Estos eran los fariseos preguntándole al ciego. Te cuento la otra parte. Ya le habían preguntado y ya el ciego había respondido, pero ellos no estaban conformes. Entonces llamaron a los padres del ciego, porque estaban dudando de que verdaderamente hubiera sido ciego. Y entonces los padres vinieron y le dijeron, ¿este es su hijo? Sí. ¿Era ciego? Sí. ¿Y qué les hizo? Y como los padres tenían miedo de estos hombres, entonces le dijeron, no sé, es grandecito, pregúntenle a él. Él sabrá. Y entonces le vuelven a preguntar, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió, yo os lo he dicho y no habéis escuchado. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde ha salido. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde ha salido y a mí me abrió los ojos.
Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nunca se ha oído decir que alguien abriera los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Lo expulsaron. Era tal la ceguera que en vez de gozarse y festejar el milagro, cuestionaban las formas y resistían la obra. El hermano mayor no podía entender que se derramara perdón sobre su hermano menor, que se prepararon un agasajo para festejarlo. Este peca y encima ahora lo recibimos con festejo. Se mandó cualquiera y ahora está todo bien, ¿no? Nunca hizo nada. Claro, así cualquiera. Se manda a cualquiera y ahora parece que encima está todo bien con él. ¿Nunca escucharon un relato así? ¿No? Claro, porque ustedes leen la Biblia. Porque solo en la Biblia escuchamos expresiones de ese tipo. Y encima de todo, nadie lo consultó para hacer la fiesta. Llegó y ya estaban festejando. Ni siquiera lo esperaron, lo dejaron afuera. Festejan y no le preguntan. Disponen del becerro gordo, que era de su rebaño, y no lo hacen parte. Los escribas y fariseos no podían resistir que Jesús obrara un sábado, el día de reposo. En vez de estar en el culto, andaba haciendo milagros por ahí. Y encima, Dios estaba moviendo a espaldas de ellos. Dios estaba obrando en otro escenario, no en el que ellos eran los protagonistas. La ceguera que estos tenían tenía un problema mayor. Un pecado que a todos nos cuesta confesar. Que tiene un nombre que no nos gusta y que se llama orgullo. Tenían tremendo orgullo. Como ellos no habían operado, como ellos no lo habían validado, como no era la forma, el camino y el diseño que ellos conocían, y como no era una persona a la que ellos habían bendecido, el milagro de Jesús no podía ser de Dios. Orgullo. Y ese orgullo no los dejaba reconocer el obrar de Dios. Tenían un espíritu de juicio y de condenación. No podían comprender que Dios obrara perdonando y pasando por alto la ofensa. No podían entender que Dios perdonara a la mujer adúltera. No podían entender que Dios recibiera de nuevo al que despilfarró todos los bienes. El hermano mayor creía que por no haber pedido su herencia y haber estado siempre en casa, eso era suficiente para considerarse superior que su hermano menor. Y los escribas creían que su título y su poder religioso les daba autoridad superior. Y aún Jesús debió corregir a los judíos que habían creído en él. Más adelante, Juan capítulo 8, versículo 33, un poco más adelante de la historia que leímos al principio, Jesús cuestiona a los judíos que habían creído en él, pero que le decían: Jesús, ¿acaso nosotros no tenemos la verdad? Somos hijos de Abraham. Somos descendientes de Abraham. Y él le dice: ustedes no entienden nada. Creen que por ser descendientes de Abraham, eso es suficiente. No hace mucho atrás un hermano vino, y lo digo con respeto, pero vino al final de la reunión a corregirme un par de cuestiones, de conceptos que había vertido en el mensaje. Y la verdad es que los considero porque desde su punto de vista tenía razón.
Pero cuando intercambiamos un par de pensamientos, él me dijo, pero si yo de Biblia sabés todo lo que sé. Nací acá adentro. Pocos me pueden enseñar. Creer que porque conocemos mucho, estamos salvados, tenemos la verdad. Y Jesús les decía, yo soy la verdad y conoceré la verdad y la verdad los va a hacer libres. Y ellos le decían, pero nosotros ya conocemos a Abraham, con eso nos basta. Orgullo. Y por supuesto también tenían celos y envidia. No solo que se creían superiores y había un espíritu de juicio, de condenación, sino que también les molestaba que los otros estuvieran recibiendo algo así. Porque el hermano mayor, él querría haber disfrutado de la fiesta y quería ser el centro de la fiesta. Y el centro de la fiesta era su hermano. Y a los escribas y fariseos, a estos religiosos, les molestaba que el centro fuera Jesús. Dice el pasaje al final que cuando se fueron los escribas y los fariseos, que eran los que lo acusaban, los que acusaban a esta mujer, la mujer quedó ahí con Jesús y toda la multitud alrededor. La multitud se podría haber ido detrás de los escribas y los fariseos, pero sin embargo la multitud seguía ahí, a los pies de Jesús. Qué interesante esto, ¿no? A veces cuando creemos que estamos en el camino correcto, ¿nos animamos a mirar para atrás a ver cuántos nos están siguiendo? Nos ponemos a preguntarnos por qué hay otros a los que sí, muchos siguen, cuando a mí no me están siguiendo. ¿Cuál será la razón? ¿Cuál será el porqué? Ciegos, ciegos. Quisiera que podamos leer Juan capítulo 9, versículos 35 al 41, para ir terminando. Dice, oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo le dijo, de nuevo, Jesús con el ciego que ahora no era más ciego. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y este hombre le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y entonces Jesús le respondió, pues lo has visto, el que habla contigo, ese es. Y él le dijo, creo, Señor, y lo adoró. Si vos sos el Hijo de Dios, creo. Vos que me regalaste la vista, ¿cómo no voy a creer? Creo. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Jesús está dialogando con el ciego que había sido curado y con los fariseos que lo resistían. El primero no solo abrió sus ojos físicos, sino que le fueron abiertos los ojos espirituales. Pudo reconocer en Jesús al Hijo de Dios. Pudo reconocer en aquel que lo había tocado al Dios de verdad, al Dios de la vida abundante. Los fariseos, en cambio, aun cuando tenían sus ojos físicos bien sanos, tenían el conocimiento para reconocer la obra de Dios, tenían un problema mayúsculo, el mismo que mencionamos antes. ¿Cuál era? Orgullo, orgullo, orgullo. Ellos creían que veían todo y que no tenían ningún pecado. Y justamente ahí radicaba la raíz de su pecado, en creer que lo sabían todo. Justamente aquellos que ellos creían que era lo que les daba la vista, era la fuente de su perdición. Eso es lo que les dijo Jesús. Como dicen, vemos, el pecado permanece. Hasta que no reconozcan que necesitan ver, no van a ser libres del pecado, porque el pecado justamente es que creen que se las saben todas.
es que creen que no tienen nada que cambiar. Es que creen que son los poseedores absolutos de la verdad. No hay peor ciego, pero cualquiera sea tu ceguera, Dios hoy quiere darte la oportunidad de ser sano. Amén. No importa cuál sea tu ceguera, Dios quiere que seas sano. Quizá tenés la ceguera del hermano menor. Quizá tu problema es que decidiste vivir lejos de Dios. Le pediste un día tus cosas y te fuiste de casa. Capaz que tu ceguera es esa, ¿sí? No es que crees que está todo bien. Sabes que estás lejos de Dios. Lo hiciste voluntariamente y te fuiste. Manejás tus principios, manejás tus valores, manejás tus decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y entonces estás ciego y necesitas volver. Y si te das cuenta que necesitas volver y decidís volver, el Padre te espera con los brazos abiertos, como el papá del hermano menor, para abrazarte, para perdonarte y para hacer fiesta. No porque convalida tu pecado. ¿Sabés que si ya perdiste algunas cosas en tu vida, quizá no las recuperes? El padre le dijo muy claro al hermano mayor: hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Yo no dispuse ahora repartir de nuevo la herencia. Lo que tu hermano perdió, lo perdió él por su propia decisión. Pero mi amor, mi abrazo, mi sustento, mi acompañamiento, no lo voy a dejar de dar nunca. No creas que podés seguir viviendo lejos de la casa de Dios y estirarlo. Total, el día que vuelva, Dios hace todas las cosas nuevas, las cosas viejas pasaron y ya está. No. Dios hace nuevo su amor, hace nuevo su perdón, restaura tu corazón, pero hay consecuencias que se pagan. El hermano menor se quedó sin nada. El padre lo recibió como hijo, pero la herencia en la que vivían era del hermano mayor. No desperdicies tu vida y la herencia que Dios te ha dado. Volvé a tiempo. No demores más. Dios quiere sanarte hoy. Ahora quizá tenés la ceguera del hermano mayor y pensás que estás bien con Dios, que no tenés nada que cambiar, que estás en orden delante de Dios, porque estás cumpliendo con todos los parámetros que la religión establece, y que entonces no necesitas ponerte a cuentas con Dios. Yo sé que a veces no nos paramos cuando hacen un llamado en la iglesia porque quizá el mensaje verdaderamente no llega, pero la verdad es que muchas veces uno siente desde acá que cuando se hace un llamado hay gente que dice: yo no tengo que responder el llamado, este llamado no es para mí. Pero una y otra vez siempre lo mismo. Casi pareciera que nos venimos a sentar para escuchar cómo Dios le pega palos a otro, al que verdaderamente los necesita. ¿Y sabés cómo chequeás que esto sea así? Si en este momento, más que pensar en que la palabra te está llegando a vos, te están pasando por la mente todas las caras de aquellos a los que le vendría bien escuchar esta palabra. Si en este momento estás pensando: qué bien que está fulano de tal porque esta palabra era justa para él. Y qué lástima que no vino Juancito, porque la verdad que le vendría tan bien escuchar esta palabra. Si eso está pasándote ahora, quizá tenés el problema de la ceguera del hermano mayor. ¿Crees que Dios tiene que marcarle los tiempos a otros, que tiene que corregir a otros, que a vos te tienen que hacer una fiesta? Porque como vos haces siempre todo bien, y que no es cuestión de andarle haciendo fiesta y festejando encima de los otros que se equivocan. La fiesta debería ser para vos. Dios hoy quiere que entiendas que justamente
decir veo perfecto es el origen de tu ceguera espiritual. Y el nombre de esa ceguera es orgullo. Te invito a que cierres tus ojos. Y ora al Señor. Y pregúntale al Señor. Señor, muéstrame verdaderamente cuál es mi ceguera. ¿Dónde radica mi ceguera? Ojo, capaz que podés tener un poco de cada una. Capaz que tenés un poco de las dos. Capaz que necesitas ser sano de la ceguera física y espiritual. Pero Señor, cualquiera sea nuestra ceguera, nosotros hoy queremos ser sanos. Padre, porque queremos que todos los que necesitan del poder de tu amor, de tu perdón y de tu restauración, todos nuestros hermanos que un día decidieron caminar lejos tuyo, vuelvan a casa, reciban tu abrazo y reciban nuestro abrazo, ese abrazo de oso que nos enseñó Marcela esta mañana, que podamos darlo sin importar a quién, sin importar su condición, sin importar su Galilea. Padre, por eso también necesitamos que trates con nuestra ceguera, la de aquellos que creemos que estamos bien, que creemos que estamos en lo correcto, porque venimos todos los domingos a la iglesia, porque estamos en algún ministerio, porque activamos en el GP, porque no paramos de correr detrás de todas las actividades que desarrollamos para servirte. Y de pronto, sin querer, hemos albergado en nuestro corazón la idea de que todo eso convalida nuestra fe, nuestra santidad y nos da la autoridad para pararnos por encima de los demás y cuestionarlos y cuestionarles su ceguera. Padre, no significa que vamos a convalidar el pecado, pero Señor, que podamos ser sanos de nuestra ceguera espiritual para llenar nuestro corazón de amor, un amor que restaura, un amor que perdona, un amor que conduce a tu trono, un amor que festeja la recuperación. Yo no quiero avergonzar a nadie y tampoco quiero que distraigamos la mirada. Por eso hoy no te voy a decir que te pongas de pie, si no querés hacerlo. Lo que sí te digo es que queremos orar por vos, queremos bendecirte. Y si vos estás recuperando tu comunión con Dios, queremos saberlo. No queremos que te vayas sin un abrazo de bendición. Por eso no te vayas hoy si necesitas ese abrazo. No te vayas hoy si necesitas que Dios trate con tu ceguera, con tu pasado, con tu historia, con tus errores. Dios quiere bendecirte. Si es así y querés ahora manifestarlo, ponete de pie. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.
Dios te bendiga. Sí, Señor. Sigue orando. Si vas a mirar a alguien que necesita el abrazo, anda a dárselo. Si no, quédate. Padre, yo bendigo a los que están sentados. Abrí nuestros ojos espirituales para entender cuál es la forma en la que te estás moviendo, cuál es la manera en la que te estás manifestando y cómo querés usarme a mí, Señor, para ser parte de tus propósitos eternos, Señor. Padre, trata con mi corazón para que pueda discernir la forma en la que te estás moviendo y no cuestionar por las formas, por los métodos, por la imagen, la manifestación genuina y poderosa de tu amor. Señor, restaura nuestro corazón. Trata con nuestro interior. ¿Sabes qué, hermano? Yo sé que estamos acostumbrados a que los pastores salgan, vayan, los líderes abracen. Pero una de las cosas que tiene que suceder en nuestro corazón es que cuando alguien dice yo quiero ser libre de mi ceguera, quiero ser sano, quiero reconciliación con Dios, todos nosotros nos levantemos. Ese abrazo de oso del que Marcela nos habló esta mañana tiene que ser algo que salga de tu corazón, de mi corazón, del de todos. ¿Por qué tenés que esperar a que lo haga otro? Si el amor de Dios está en vos, el amor de Dios está en mí. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo complete la obra. Yo bendigo tu vida y mi vida, para que el poder de Jesucristo manifestado por medio del Espíritu Santo opere sanando nuestra ceguera, no importa cuál sea el origen, para que podamos recibir, experimentar y hacer fluir el amor del Padre. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Y si esta ha sido tu oración, levanta tus brazos donde estás y decide: Señor, hacelo conmigo. Señor, hacelo conmigo. Señor, hacelo conmigo. Los chicos de adoración, vayan con la mano levantada para adelante, porque si no... vengan. Estaban todos ahí enfocados. Decirle: Señor, hacelo conmigo. Hacelo conmigo. Y sabes que esto se hace de manera práctica. Entonces yo te invito a que des algunos pasos prácticos. Si Dios te ha mostrado que has tenido esta actitud, pedile perdón a Dios. Si has sido de juzgar, de mirar con ojos de hermano mayor a tu hermano, pedile perdón a Dios. Y si Dios te habla específicamente de una persona, un hermano al que hayas afectado, que hayas lastimado por esa actitud, no dejes de ir a pedirle perdón. Porque esta oración que hacemos acá es hueca y vacía si no transforma nuestros actos, si no transforma nuestro caminar, si no transforma nuestras palabras. Entonces, si viene a tu corazón una persona, un rostro, alguien que Dios te lo muestra o que ya alguna vez te lo dijo, tu actitud me lastimó, me hizo mal, me dolió,
me distanció. Anda a pedirle perdón. Y sabés con qué vas a tener que hacer la primera batalla, ¿no es cierto? Con el orgullo. No importa si aún tenías razón, si a alguien heriste, pedile perdón. No estamos discutiendo quién tiene la razón. Estamos permitiendo que el amor de Dios al fin se derrame, restaure nuestras vidas y edifique una casa que honra a Dios. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos lo van a hacer así? Amén. Yo primero, yo estoy orando mucho por esto. Dios me está hablando muchísimo, a mí primero. Y sé que todavía me quedan muchas personas a las que pedirle perdón. A algunas ya lo tuve que hacer, por algunas estoy orando. A algunas le estoy mandando un mensaje de texto y le estoy diciendo, estoy orando por vos. Pero no dejes de orar y disponer tu corazón para que el Señor haga la obra. Y Él nos va a sorprender. Amén. Vamos a terminar exaltando el nombre del Señor.